da mucho gusto que esté aquí en el Estudio de México al Día. Esta mañana damos la bienvenida al Estudio de México al Día. Esta mañana tenemos en el estudio una visita muy especial. Nos acompaña la doctora Rosa Eugenia Chávez Calderón. Ella es directora general del Centro de Foniatría y Audiología para hablarnos justamente sobre el Día Mundial de la Voz y también justamente es coordinadora nacional de estos eventos, ¿no?, que se van a realizar sobre el Día Mundial de la Voz. Sí, exactamente. Es un gusto estar con ustedes y con el público porque queremos invitar a toda la población de México y del mundo a que vean las celebraciones que presentamos ahora en México con muchas instituciones. Vamos a tener eventos desde el día 14, o sea que mañana a las 4 de la tarde empezamos en la explanada de Museo de las Ciencias Universum junto a la Sala Netzahualcóyotl en nuestra UNAM. El día viernes vamos a empezar a las 12:30, vamos a tener charlas, conferencias acerca del cerebro y la voz, conferencias acerca de los efectos del tabaquismo en la voz con una experta de la Clínica de Tabaquismo de INER, Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. Y el sábado, que es nuestro gran día, que es la celebración oficial, en todo el mundo va a haber aproximadamente 600 o más eventos. En cada país vamos organizando todas estas actividades y a las 12 se inaugura el Día Mundial de la Voz con la conferencia que es el lema de este año, en donde vamos a hablar, decimos a México, explora tu voz. A ver, mexicanos, exploremos nuestra voz, veamos cómo cuidarla, cómo educarla, cómo entrenarla y hasta dónde son los límites. E imaginemos hasta dónde te llevará tu voz, porque la voz es imagen, la voz es comunicación, la voz es arte, la voz es ciencia. Eso va a ser a las 12 del día, pero antes, a las 10 de la mañana, tendremos al coro de niños y jóvenes de la Facultad de Música de la UNAM, tendremos varias charlas sobre doblaje, tendremos talleres para niños, talleres para adultos y un nuevo aspecto que es voz y salud, en donde las personas interesadas pueden contestar cuestionarios, historias clínicas y ya les daremos eso. Y en la noche, todo esto va a ser en la explanada de Universum en la UNAM. Y en la noche está todo México invitado a concentrarse en el Palacio Legislativo de la Cámara de Diputados aquí en San Lázaro, porque la Coordinación de Música y Ópera de Bellas Artes nos dona el concierto con la maestra Encarnación Vázquez y el maestro Carlos Pecero, y la Cámara de Diputados nos da el auditorio, nos apoya con esto para tener el concierto vocal global, porque en todo el mundo, cada país, desde Nueva Zelanda hasta México, a las 7:30 de la noche de cada país vamos teniendo un concierto. Todo es entrada libre para todo público y bueno, la voz es para todos comunicación, para muchos trabajo, como para ustedes, para nosotros, y para muy pocos es arte. Pero pues todos disfrutaremos de este arte. A ver, doctora, hay quienes dicen, mi voz es chillona, hablo feo, mi voz es ronca, en fin. ¿Cuidamos la voz? ¿Se puede mejorar la voz con la que nacemos? En realidad no la cuidamos mucho porque conocemos poco de la voz. De ahí que desde 1999 la Organización Mundial de la Salud donó el 16 de abril para que chequemos esto. Entonces, ¿se puede cuidar la voz? ¿Cómo? Pues simplemente hidratándose, cuidándose mucho de los eventos de contingencia ambiental, de contaminación, cuidando las vías respiratorias, la alimentación, el sueño. Y también se puede educar, es decir, que si uno no está satisfecho como oye uno su voz, que es diferente a como la oyen los demás, pues se puede educar. La voz se puede enfermar, es una función que está muy desarrollada en el ser humano, debido a toda la evolución del cerebro. Pero en realidad hay muchas cosas que tiene que saber la población, como cuándo acudir al médico especialista, que es cuando cambia en primer lugar el timbre, es decir, que la voz empieza a poner rasposa, ronca, que decimos. Después puede haber cambios en los tonos y cambios en los volúmenes. Entonces, si el volumen quedito no se logra efectuar, quiere decir que hay un problema con la voz, porque todos debemos de poder emitir volumen quedito. Si los tonos agudos se van perdiendo y la voz se vuelve muy pastosa, también hay problemas, pero sobre todo lo ronco. Y los cuidados, cuando ir al médico, también muchas veces necesitamos entrenar esa voz. No necesariamente tiene que ser una persona que trabaja con su voz, puede ser una persona que trabaja con sus niños, una mamá que trabaja en su oficina, ¿no? Un profesor, por supuesto, y que tiene la voz en forma inadecuada, es decir, forzada, porque a nadie nos enseñan a educar la voz. Entonces es importante que la población mundial sepa si
puede haber problemas con la voz se puede perder, hay que detectar rápidamente los problemas, acudir con el médico especialista, en este caso el médico foniatra, y educarla si la necesitamos bien, o si no nos gusta, porque todos podemos embellecer la voz. Decía algo muy importante, la voz también es fundamental para tu imagen. ¿Desde qué perspectiva la aplica? Sí, por supuesto. Si nosotros tenemos una voz chillona, entonces aunque tengamos una imagen muy agradable, una personalidad correcta, de cualquier manera la voz es inolvidable, tanto para bien como para mal. Es decir, una imagen vocal inadecuada nos va a dar muchos problemas. ¿Te acuerdas de aquella persona? No, fantástica, pero qué voz. No, o imagínese, por ejemplo, estoy pensando en alguien que deba de tener una autoridad ante algo o alguien, sí, y escucharle una voz delgadita, pues es algo que no va con el cargo incluso. Exactamente, ¿no? Aquí hay mucho entrenamiento a líderes, a maestros, a actores, a cantantes, a locutores, porque realmente la imagen pública de la voz sí se debe de educar, se debe de detallar. Porque muchas veces una voz enferma lo único que hace es decir, el auditorio lo único que percibe es que pobrecita persona, a qué hora se le rompe la voz, a qué hora le sale el gallo, todas estas circunstancias. Doctora, finalmente, ¿cuándo se enferma la voz? En primer lugar, cuando el aparato respiratorio tiene problemas. Por ejemplo, la contaminación ambiental que hemos vivido últimamente, con la deforestación en varias zonas de la ciudad, con los problemas de ozono y las partículas suspendidas, nos da irritación de la nariz, de la garganta y de las cuerdas vocales. Y esto nos da problemas en la voz. El segundo gran área es la alimentación y el reflujo. La alimentación, que muchas veces no es adecuada en calidad o han pasado muchas horas para que nosotros tengamos una ingesta de alimentos adecuada, entonces nos puede dar problemas de ácido que sube y lastima las cuerdas vocales. Definitivamente el cigarro en todas sus formas es exactamente el enemigo número uno. Y por otro lado, aspectos generales como es el sueño, como es controlar alergias que se intensifican mucho por la contaminación ambiental y por supuesto el educar físicamente a músculos y al esqueleto. Entonces todo esto conforma parte de lo que vamos a platicar en estos días. Perfecto, doctora Eugenia Chávez, muchas gracias por haber estado aquí. Y pues y recordar, ¿no? Jueves, viernes, sábado y domingo, ¿no? En el Universum. Jueves, viernes y sábado. Jueves, viernes y sábado en el Universum de la UNAM. Universum. Y el sábado a las 7 de la noche, el concierto vocal global. Y todo el programa lo pueden ver en centrodefoniatría.com. Perfecto. ¿Sí? Y todos invitados, niños y adultos. Gracias. Vamos a una pausa, esto es México al Día.